¿Qué tal? Buenas tardes, compañeras y compañeros. Me presento, mi nombre es Cruz Leonardo. Hoy vengo a traerles 25 conceptos básicos de la materia de estadística con su función y un ejemplo. Le mando un saludo a mi profesora Alicia Verónica Hernández Barreras, quien estará encargada de calificar este proyecto. Y bueno, sin más tiempo que perder, veamos estos 25 conceptos con su función y su ejemplo respectivamente. Comenzamos. Estadística descriptiva. Es la rama de la estadística que ocupa organizar, resumir y describir datos de manera en que sean más comprensibles y significativos. Sumando a eso, no solo describe, sino también analiza y representa datos utilizando elementos numéricos y gráficos. Un ejemplo de esto puede ser el gerente de un restaurante de comida rápida analiza el tiempo de espera de los clientes a la hora de comer durante una semana y luego resume los datos. Estadística inferencial. Como siguiente punto, podemos ver que comprende los métodos y los procedimientos que mediante las inducciones se determinan prioridades de una población, a su vez que se utiliza para modelar los patrones y extraer inferencias acerca de la población. Estas inferencias pueden tomar la forma de respuestas de preguntas sí o no y estimación de características numéricas como una estimación. Un ejemplo de esto podemos ver que supongamos que una empresa quiere saber si los consumidores están satisfechos con un nuevo producto que han lanzado al mercado. Para esto, la empresa selecciona una muestra aleatoria de consumidores y pedirles que califiquen el producto de una escala del número del 1 al 10. Variable. Es cualquier característica o cantidad o cualidad que pueden tomar diferentes valores. Estos valores pueden variar entre diferentes individuos, objetos o eventos dentro de un conjunto de datos. Las variables se clasifican generalmente en dos tipos principales: variables cualitativas y variables cuantitativas. Un ejemplo de esto puede ser: Lucas acaba de adquirir 5 cachorros y tomará sus características para que tengan una vida más saludable. Nombre y peso, como puede ser Kiara, Simba, Rocky, Nala y Bruno, y su peso respectivamente. En este caso, la variable del peso, la variable es el peso. Y si quisiera agregar más a eso, solo añadiría la altura y el tamaño. Seguimos con el siguiente punto y son las variables cualitativas, que estas son una representación de las características que no se pueden ser medidas numéricamente, sino que se clasifican en categorías o grupos. Un ejemplo de esto sería el masculino o femenino, el color de ojos, azul, verde o marrón, o de preferencia de música, como sería el rock, pop o jazz. Otro ejemplo de esto podemos ver que sería el nombre de Kiara, Rocky, Bruno y Nala, y las variables cualitativas sería el color de pelo y el color de ojos. Para el siguiente punto tenemos ahora las variables cuantitativas, que son aquellas características del individuo u objeto que se pueden representar mediante los números. Un ejemplo de ello sería la edad, el peso, la altura o la presión. Como ejemplo podemos ver que la variable cuantitativa podría ser la altura de los estudiantes de una clase, ya que en este caso la altura se puede medir en unidades de longitud, como centímetros o pulgadas, y pueden tomar una amplia gama de valores dentro de un rango continuo. Variable aleatoria discreta. Representa el resultado numérico de un experimento aleatorio que pueden tomar valores aislados o contables. Estos valores son finitos o infinitos numerables y pueden ser asignados a números enteros específicos. Un ejemplo de ello sería: considera el lanzamiento de un dado, y la variable aleatoria discreta en este caso es el resultado del lanzamiento, que puede ser cualquiera de los números del 1 al 6. No puede ser 2,5 o 4,5, ya que los resultados posibles son valores discretos. Seguimos con el siguiente punto, que sería la variable aleatoria continua. Es aquella que puede tomar valor en cualquier dentro de un intervalo de números reales. Una variable aleatoria continua puede tomar una infinidad de valores de rango continuo y se utilizan para modelar una amplia gama de fenómenos del mundo real, como el tiempo, la distancia y el peso. Un ejemplo de esto podría ser: la altura de una persona es variable aleatoria continua, ya que puede tomar cualquier valor dentro de un rango continuo, como 1,50, 1,55 o 1,51, y así sucesivamente. No hay límites precisos para los valores de altura que una persona puede tener. Como siguiente punto a recabar, las variables discretas, que son aquellas que toman determinados valores y no cualquier valor que se encuentre dentro de ellos dos. Un ejemplo podría ser de una variable que solo se puede tomar valores enteros, es discreta. Solo imaginemos el número de coches que posee una persona. Un individuo no puede tener un coche y medio, ya que esas son aquellas que toman solamente determinados valores y no cualquier valor que se encuentre entre dos de ellos.
Por un ejemplo de esto, podría ser la cantidad de semáforos que hay en una ciudad. Pueden ser 47, pero no 47 y medio. Media. Es una media de tendencia central que se calcula sumando todos los valores de un conjunto de datos y luego dividiendo esa suma por el número total de valores. Es una manera de representar el valor típico o central de un conjunto de datos. Por ejemplo, si tenemos el conjunto de datos de 5, 7, 9 y 11, la media sería 5 más 7 más 9 más 114 es igual a 324, igual a 8 de media, igual a 45 más 7 más 9 más 11, igual a 432, igual a 8. Entonces, la media de este conjunto de datos sería 8. La media es una herramienta fundamental en estadística que se utiliza para resumir y comprender la distribución de estos datos. Mediana. La mediana es un valor que ocupa la posición central en un conjunto de datos ordenados de menor a mayor o viceversa, es decir, la mitad de los datos están por encima de la mediana y la otra mitad está por debajo de ella. Y si el conjunto de datos tiene un número impar de elementos, la mediana es simplemente el valor de la posición central. Por ejemplo, podemos ver aquí que el paso 1 es ordenar los datos de menor a mayor o viceversa. 10, 15, 18, 22, 25 y 30. El siguiente paso sería identificar el valor que ocupa la posición central, como el conjunto de datos tiene un número de impar de elementos 6 y la mediana será el valor en la posición central. En este caso, el valor en la posición central es el tercer número, que es el 18. Por lo tanto, la mediana de este conjunto de datos es el 18. La moda. La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. En otras palabras, es decir, el valor que tiene la mayor frecuencia de ocurrencia en un conjunto de observaciones. El valor es el que más se repite destacar que en un conjunto de datos que puede tener una moda. Si solo hay un valor que aparece con mayor frecuencia o múltiples modas, si es que hay más de un valor con la misma frecuencia máxima. Además, también es posible que no haya moda en un conjunto de datos si todos los valores tienen la misma frecuencia de ocurrencia. Un ejemplo de esto podría ser considerar el siguiente conjunto de datos: 3, 5, 5, 7, 7 y 9. En este caso, como podemos ver, el valor que más se repite es el 7, que es que aparece 3 veces. Por lo tanto, la moda de este conjunto de datos es el número 7. Rango. Es una medida de dispersión que indica la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en el conjunto de datos. Y es una manera simple de comprender la amplitud o la variabilidad de los datos en un rango específico. Por ejemplo, considera el siguiente conjunto de datos: 10, 15, 18, 22, 25 y 30. Seguimos con el siguiente: 10, 15, 18, 22, 5 y 30. El valor mínimo de este conjunto es el 10 y el valor máximo es el 30. Entonces el rango sería 30 menos 10 es igual a 20 y 30 menos 10 es igual a 20. Por lo tanto, el rango de este conjunto de datos es 20. Eso significa que la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo es de 20 unidades. Seguimos con el siguiente punto, que es probabilidad. Media numérica de la posibilidad de que ocurra un evento específico. Se utiliza para cuantificar la incertidumbre y la variabilidad en los datos y en los procesos aleatorios. La teoría de la probabilidad proporciona herramientas y métodos para comprender y analizar la aleatoriedad y la incertidumbre en diversos contextos. La probabilidad es la que se expresa en fracciones y es el numerador que siempre se coloca en el número de casos favorables y en el denominador el número de total de posibilidades. Por ejemplo, supongamos que tienes una bolsa con 5 canicas. 3 son rojas y 2 son azules. Ahora, si sacas una canica al azar de la bolsa, ¿cuál es la probabilidad de que sea roja? Para calcular la probabilidad, dividimos el número de resultados favorables. Sacamos una canica roja entre el número total de resultados posibles. Sacar una canica roja, ya sea roja o azul. Número total de canicas en la bolsa: 5. 5 números de canicas y 3 rojas. Entonces, la probabilidad de sacar una canica roja es de 3/5 o 0.6, lo que significa que hay un 60% de probabilidad que saques una canica roja de la bolsa. Seguimos con el siguiente punto: muestreo por criterio. Y este es un método de selección de la muestra en el que los elementos son elegidos según criterios predefinidos. En lugar de seleccionar al azar, este método se utiliza cuando es difícil o imposible mostrar
una muestra aleatoria representativa de la población, ya sea porque la población sea pequeña, dispersa o no se tiene acceso a una lista completa de los elementos de la población. Supongamos, en el siguiente ejemplo que vemos aquí, dice, supongamos que un investigador está interesado en estudiar el nivel de satisfacción de los clientes en un restaurante. Debido a limitaciones de tiempo y recursos, decide utilizar el muestreo por criterio para seleccionar a los participantes en su estudio. El investigador establece los siguientes criterios para seleccionar a los participantes. Los clientes deben de haber comido en el restaurante al menos 3 veces en el último mes, deben haber dejado una reseña en línea sobre su experiencia en el restaurante y deben haber clasificado su experiencia con al menos 4 estrellas en una escala de 4 a 5 estrellas. Utilizando estos criterios, el investigador selecciona a 10 clientes que cumplan con los requisitos y los invita a participar en el estudio. Luego, entrevista a estos clientes para obtener información sobre su nivel de satisfacción y las opiniones sobre la comida y el servicio, y cualquier sugerencia que tengan para mejorar la experiencia del restaurante. Siguiente punto que vemos es el histograma. Representación gráfica de la distribución de frecuencia de un conjunto de datos que se utiliza para visualizar la distribución de los valores, cómo están distribuidos en un rango específico. Los histogramas son especialmente útiles cuando se trabaja con datos continuos o discretos. Y aquí, como podemos ver, hay una descripción básica de cómo se debe de construir un histograma. Como primer punto tenemos la división de datos en intervalos. Primero, se divide el rango de valores del conjunto de datos de intervalos, o estos intervalos pueden ser igual tamaño o pueden variar en tamaño dependiendo de la distribución de los datos y el propósito del análisis. Como segundo punto tenemos el conteo de frecuencias, que se cuenta el número de observaciones que caen dentro de cada intervalo, y esto se conoce como frecuencia de cada intervalo. Como tercer punto tenemos la construcción del gráfico, que finalmente se dibuja un rectángulo para cada intervalo, donde la altura del rectángulo representa la frecuencia del intervalo. La anchura del rectángulo corresponde al ancho del intervalo en el eje horizontal. Como siguiente punto tenemos muestra, subconjunto representativo de la población, que se utiliza para realizar inferencias o generalizaciones sobre la población. En su conjunto, la muestra se selecciona de manera en que se refleje con precisión las características y la variabilidad presentes en la población. Un ejemplo de ello se puede ver en el siguiente. Se quiere conocer el salario promedio de los ciudadanos del país. Como en el caso anteriores, por estas razones de este costo y tiempo, es imposible preguntar a cada persona su salario. Por eso, en lugar de preguntar a los millones de trabajadores, se recoge una pequeña muestra en este sentido. Por ejemplo, se tomará en consideración 100.000 habitantes. Si bien es que una tarea es una tarea ardua, es mucho más adquisible preguntar a esa cifra que a los 100 millones que viven en México. Como siguiente punto tenemos el intervalo de confianza. Es un rango estadístico que proporciona una estimación de la ubicación de un parámetro de interés en una población junto con un grado de confianza asociado a esta estimación. Es decir, proporciona un intervalo de metría del cual es probable que se encuentre el verdadero valor del parámetro. Como siguiente punto tenemos a la varianza, que es una medida de dispersión que indica qué tan dispersos están los datos alrededor de la medida. Es decir, mide cuánto varían los valores de un conjunto de datos respecto a su media, y más concretamente nos ayuda a saber si hay valores por encima de la o por debajo de la media. Distribución binomial. Es una distribución de probabilidad discreta que describe el número de éxitos o una secuencia de ensayos independientes donde cada ensayo tiene 2 posibles resultados, éxito o fracaso. Es un modelo útil para situaciones donde se realizan múltiples ensayos con resultados dictómonos. Como ejemplo podríamos ver, supongamos que lanzamos una moneda equilibrada 10 veces y queremos saber la probabilidad de obtener exactamente 5 caras. En este caso, el número de ensayos es 10 y la probabilidad de éxito es obtener una cara en un solo lanzamiento, o sea, 0.5. Distribución de Poisson. Es una distribución de probabilidad discreta en la que modela la probabilidad de que ocurra un número específico de tiempo o espacio fijo bajo la suposición de eventos que ocurren de manera independiente. Distribución multinomial. Es un modelo de probabilidad que describe la distribución de frecuencias de múltiples eventos o categorías en una serie de ensayos independientes. A diferencia de la distribución binomial, se aplica cuando hay más de 2 resultados posibles, éxito o fracaso. En cada ensayo de la distribución multinomial se utiliza cuando hay más de 2 resultados posibles.
Un ejemplo de ello podría ser, supongamos que lanzamos un dado tetraedrico con 4 caras numeradas del 1 al 4, 10 veces, y queremos conocer la probabilidad de obtener cada número en cada lanzamiento. Distribución geométrica. Es una distribución de probabilidad discreta que modela el número de ensayos necesarios para que ocurra el primer éxito en una secuencia de ensayos independientes, con dos resultados posibles, éxito o fracaso. Es decir, la distribución geométrica describe la probabilidad de que ocurra el primer éxito en el ensayo, dado que los ensayos anteriores han resultado en fracasos. Por ejemplo de ello podría ser, supongamos que estás jugando un juego en el que se lanza un dado, justo, equilibradamente, y repetitivamente hasta que obtienes un 6 por primera vez y quieres saber cuántos lanzamientos necesitarás para obtener el primer 6. Probabilidad hipergeométrica. Ocupada cuando se extrae en muchas muestras repetitivas, pero no se consideran los éxitos o fracasos. Cuando el tamaño de la población es grande, las muestras son equivalentes. En esta distribución, por el tipo de datos que se utiliza, se aproxima a la distribución binomial. Un ejemplo de ello puede ser, supongamos que tenemos una urna con 20 bolas, de las cuales 8 son rojas y 2 exactamente azules, y queremos calcular la probabilidad de que al extraer 5 bolas al azar, exactamente sean 3 rojas. Seguimos con el siguiente punto, que es el test de hipótesis, y es un procedimiento estadístico utilizado para tomar decisiones basadas en datos observados en una relación con una afirmación o hipótesis sobre una población. El objetivo es evaluar la validez de una afirmación sobre los parámetros de una población utilizando una evidencia muestral. Como siguiente punto tenemos a población, y que se refiere al conjunto completo de todos los elementos o individuos que comparten al menos una característica en común y están sujetos al estudio o análisis en cuestión. Esta característica común puede variar dependiendo del contexto de análisis estadístico y puede incluir personas, objetos,